Recibo un cordial saludo, Máster Santiago Chele Delgado. Somos el grupo número 3 y hoy nos encontramos en la asignatura de aprendizaje de la matemática, por nuestro tema, Sistema Internacional de Medidas. Albert Einstein nos dijo cualquier momento es perfecto para aprender algo nuevo, y este momento no es la excepción. Los integrantes del grupo número 3 son Rosa Matamoros, María Villamar, Erika Conforme, Gabriela Menéndez, Licia Mijos y quien está presentando, Melina Zumba. A continuación, veremos las definiciones de nuestro tema. En las definiciones tenemos las 7 unidades básicas del Sistema Internacional de Medidas SI. Son fundamentales para describir las magnitudes físicas que encontramos en el mundo. Estas unidades permiten una medición precisa y universalmente aceptada, lo que facilita la comunicación y el progreso en la ciencia y la tecnología. A continuación explicaré cada una de ellas con sus detalles y características más importantes. Unidad de longitud. El metro representado con la letra M es la unidad básica de longitud en el SI. Se define como la distancia que recorre la luz en el vacío en 1/299.792.458 segundos. Esta definición está basada en la constante de la velocidad de la luz. El metro nos permite medir distancias desde las pequeñas como el tamaño de una célula, hasta los enormes como la distancia entre planetas. Unidad de masa. El kilómetro representado con la letra K y G es la unidad básica de masa en el SI. Gramo es crucial para medir objetos cotidianos como alimentos o productos en una tienda, pero también como determinar masas en escala microscópica en el campo de la investigación científica. Unidad del tiempo. El segundo representado con la letra S es la unidad básica de tiempo. Está definida a partir de la frecuencia de la radiación emitida por la transición entre dos niveles de energía del átomo, de cesio -133, lo cual es esencial no solo en la vida cotidiana como en relojes, sino también en tecnologías como los GPS, en investigaciones científicas. El imperio representado con la letra A es la unidad básica de corriente eléctrica. Se define en función de la carga elemental de los electrones, que es exactamente 1.7021.76.634 por 10 elevado a la menos 19 coulombios. El imperio mide la cantidad de carga eléctrica que pasa a través de un conductor en un segundo. Esta unidad es clave para todos los dispositivos electrónicos que usamos diariamente, desde nuestros teléfonos móviles hasta grandes instalaciones industriales. El imperio nos permite medir la corriente que fluye a través de un circuito eléctrico. Unidad de temperatura termodinámica. El Kelvin, representado con la letra K, es la unidad básica de temperatura en el SI y mide la temperatura absoluta. Está definido a partir de la constante de Boltzmann, que es 1.380649 por 10 elevado a la menos 23 joules. El Kelvin comienza en el cero absoluto, el punto en el que las partículas dejan de moverse. Unidad de cantidad de sustancias. El mol, representado con la letra mol, es la unidad que mide la cantidad de sustancias. Un mol se define como el número de entidades elementales, como átomos, moléculas o partículas, en exactamente 6.022.140.76 por 10 elevado a la 23 de estas entidades. El mol es indispensable en química, ya que permite expresar cantidades de reactivos o productos en una reacción química. Por ejemplo, nos ayuda a calcular cuántas moléculas de agua se forman en una reacción entre hidrógeno y oxígeno. Unidad.
de intensidad luminosa. La candela, representada con las letras CD, es la unidad básica de intensidad luminosa. Se define como la intensidad luminosa en una dirección dada de una fuente que emite radiación monocronómica de frecuencia 540 por 10, elevado a la 12ª Hz, y cuya intensidad energética es 1/683 vatios por estereoreacción. En palabras simples, la candela mide el brillo percibido por el ojo humano. Mi nombre es Erika Vanessa Conforme-Chele y voy a hablar sobre las conversiones en el Sistema Internacional de Unidades. Como sabemos, es una herramienta esencial que usamos tanto en el ámbito educativo, científico y técnico, y que comprende 7 unidades, las cuales expresan sus magnitudes físicas y son las siguientes. El metro. La transformación de metros a otras unidades de longitud, como el centímetro o kilómetros, es fundamental en una variedad de disciplinas, especialmente en el ámbito educativo. Por ejemplo, en las clases de matemáticas y ciencias, los estudiantes aprenden a hacer estas conversiones para resolver problemas de medición. Un metro se traduce a 100 centímetros, lo que les permite a los estudiantes calcular con precisión al medir objetos pequeños o distancias cortas. En situaciones más amplias, como las planificaciones o el estudio de mapas, los kilómetros juegan un papel crucial, ya que un kilómetro equivale a 1000 metros. Esta conversión hace que sea más fácil hablar sobre distancia de maneras que todos puedan entender. Así, saber convertir metros a otras unidades no solo es útil en el aula, sino también es crucial en la vida diaria y en diversas profesiones. Kilogramo. El kilogramo es la unidad utilizada para medir la masa. La capacidad de convertir kilogramos a otras unidades como gramos y toneladas es especialmente importante en los campos como la educación y la ciencia. En el entorno escolar, los estudiantes frecuentemente participan en actividades prácticas en laboratorios o clases de cocina donde es necesario medir ingredientes. Comprender que un kilogramo equivale a 1000 gramos les permite calcular de manera precisa las cantidades necesarias para las recetas o experimentos. Esta conversión adquiere aún más relevancia porque asegura que las porciones y recetas sean exactas para cumplir con los estándares. Por otro lado, en la construcción y en el transporte, la tonelada, que equivale a 1000 kilogramos, se utiliza comúnmente para medir el peso de los materiales. Esta comprensión de las conversiones permite que los estudiantes se conecten y comprendan las situaciones del mundo real. Segundos. El tiempo es una prioridad importante que se mide en segundos y su conversión a minutos y horas es esencial tanto en el sistema educativo como en la vida cotidiana. En el aula de clases, los estudiantes aprenden a calcular el tiempo en diferentes contextos, como en la resolución de problemas matemáticos y en la programación de actividades. Un minuto equivale a 60 segundos y una hora equivale a 3600 segundos. Esta conversión nos ayuda a que los alumnos administren su tiempo de manera más eficaz, lo que les da una habilidad vital para el éxito académico. Además, en disciplinas científicas, el tiempo es un factor crítico en experimentos y observaciones, porque los estudiantes deben medir con precisión para obtener resultados confiables. En la vida cotidiana, esta habilidad se traduce en la capacidad de planificar sus actividades desde eventos escolares hasta proyectos profesionales, asegurando que se cumplan en el plazo establecido y se utilicen los recursos de manera más eficiente. Amperios. El amperio mide la corriente eléctrica. La conversión de amperios a otras unidades como miliamperios o kiloamperios es fundamental para aprender la electricidad y la electrónica. Los estudiantes exploran circuitos y dispositivos electrónicos donde la corriente que fluye se mide en amperios. Saber que un amperio equivale a 1000 miliamperios
les ayudará a hacer cálculos precisos en sus experimentos y evitar sobrecargas. En el ámbito industrial podemos convertir amperios a otras unidades y esto es crucial para diseñar y mantener sistemas eléctricos que sean seguros y eficientes. El Kelvin es la unidad que se utiliza para medir la temperatura en términos absolutos. La conversión entre kelvins y otras unidades de temperatura como el grado Celsius y el Fahrenheit es fundamental para comprender los fenómenos térmicos en laboratorios y experimentos. En clase, los estudiantes descubren que 0 grados Kelvin es 3.15 grados Celsius, un dato clave en el estudio de la termodinámica. Este conocimiento les permite comprender conceptos esenciales como el cero absoluto y cómo la temperatura influye en el comportamiento de la materia. Ejemplo, el agua hierve a 373.15 kelvins y se congela a 273.15 kelvins, lo que equivale a 100 grados centígrados y a 0 grados centígrados respectivamente. Los kelvins son especialmente importantes en la física y en la ingeniería para estudiar fenómenos como la superconductividad o la expansión térmica. El mol. El mol es la unidad que mide la cantidad de sustancia y es particularmente relevante en la química. La conversión con otras unidades como los milimoles es esencial en el área de química y biología. En el ámbito educativo, cuando los estudiantes emplean el mol para determinar la cantidad de reactivos que necesitan en sus experimentos químicos, lo que les ayuda a comprender los conceptos de la estequiometría. Por ejemplo, un mol es igual a 1000 milimoles y conocer esta relación les ayuda para determinar la cantidad de reactivos que necesitan en sus experimentos químicos, lo que les ayuda a comprender los conceptos de la estequiometría. Por ejemplo, un mol es igual a 1000 milimoles y conocer esta relación les ayudará a llevar a cabo experimentos con mejor precisión. Intensidad luminosa. Un ejemplo simple sería una vela que emite aproximadamente una candela de luz. La comprensión y conversión de la luz a otras unidades son importantes tanto en la educación como en el mundo industrial. La luz juega un papel importante en diversas aplicaciones, desde la fotografía hasta la ingeniería luminosa. Por ejemplo, en el aula los estudiantes aprenden sobre la cantidad de la luz que emiten diferentes fuentes y cómo se mide en candelas. Esta unidad les ayuda a entender cómo la intensidad de la luz afecta su percepción en la vida diaria. En el diseño de espacios como oficinas o aulas, es vital saber cuántas candelas son necesarias para garantizar una iluminación adecuada, ya que esto contribuye a crear entornos de trabajo que sean más productivos y saludables. Bienvenidos estudiantes. Mi nombre es Gabriela Menéndez. En esta unidad trabajaremos las medidas de longitud, de masa y de tiempo. Longitud, aquí realizaremos dos ejercicios. El primer ejercicio. Un jardín tiene una longitud de 3 metros y un ancho de 2 metros. Si se quiere cercar todo el perímetro, ¿cuántos metros de cerca se necesitarían? La solución. ¿Cómo llegamos a la solución? El perímetro, sabemos, el perímetro de un rectángulo se calcula. Perímetro es igual a por, entre paréntesis, largo más ancho. Entonces, sustituimos 2 por 3 metros más 2 metros. Realizamos la multiplicación. 2 por 5, 10 metros. Entonces, se necesitarán 10 metros de cerca. El siguiente ejercicio, ejercicio número 2. Si una cuerda mide 125 centímetros, ¿cuántos metros medirá? La solución. Todos sabemos que un metro tiene 100 centímetros. Entonces, por lo tanto, 125 centímetros sobre 100 es igual a 1.25 metros. Podremos decir que la respuesta es
que la cuerda mide 1.25 metros. Por lo consiguiente, tenemos la masa, medidas de masa. Aquí tenemos la tabla, entonces la conversión. El ejercicio número 1. Un paquete de harina pesa 2.5 kilos. Si se utilizan 750 gramos para una receta, ¿cuánta harina queda en el paquete? Vamos a proceder a convertir. Convertimos 750 gramos a kilogramos. Entonces, restamos de la masa inicial, colocando 2.5 kilogramos menos 0.75 kilogramos. Estos 0.75 kilogramos es de los 750 gramos que hemos utilizado para la receta. El resultado sería 1.75 kilogramos quedan de harina en el paquete. El siguiente ejercicio número 2. Un camión transporta 1.2 toneladas de carga. ¿Cuántos kilogramos está transportando el camión? Todos sabemos que una tonelada es igual a 1000 kilogramos. Por lo tanto, 1.2 toneladas es igual a 1.2 por 1000 kilogramos. Hacemos la respectiva multiplicación y nos da como resultado 1200 kilogramos. La respuesta sería, el camión transporta 1200 kilogramos. Listo, sigamos con tiempo. Ejercicio número 1. Darle una breve explicación. Sabemos que el tiempo es año, meses, días, día, hora, minutos y segundos. Se trata de convertir, dependiendo del problema matemático que hay que resolver. Ejercicio número 1. Si una película dura 2 horas y 35 minutos, ¿cuántos minutos en total dura la película? La solución es convertir las horas a minutos. 2 horas. Todos sabemos que una hora tiene 60 minutos. Entonces, 2 por 60 es igual a 120 minutos. Como sabemos que aquí ya tenemos 35 minutos, ¿qué es lo que procedemos a realizar? Sumar 120 minutos más 35 minutos. El resultado es 155 minutos. La película durará 155 minutos. Por lo consiguiente, ejercicio número 2. Un tren sale a las 2:30 y llega a su destino a las 6:45. ¿Cuánto tiempo duró el viaje? La solución es de restar. Restamos las horas desde las 2:30 a las 6:30, que son 4 horas. Y de 4:30 a 4:45 son 15 minutos. El tiempo total del viaje es de 4 horas y 15 minutos. Entonces, sabemos que estos ejercicios son de conversiones que utilizamos, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, todo es de convertir. Cada medida tiene su conversión, tiene su tabla. Muchas gracias, estudiantes. Cualquier duda, por favor, infórmense y me avisarán. Muchas gracias. Buenas noches, Máster Santiago Cheli. De la materia de aprendizaje de la matemática, recibo un cordial saludo de parte de su alumna Verónica Armijos de la carrera Educación Básica en Línea, paralelo C4. Hoy voy a exponer sobre la intensidad de corriente eléctrica y temperatura. La intensidad de corriente eléctrica
Ampere, la intensidad de corriente eléctrica, es una magnitud que describe el flujo de carga eléctrica a través de un conductor en un determinado intervalo de tiempo. Este flujo se debe al movimiento de electrones a través del material conductor que ocurre cuando existe una diferencia de potencial o voltaje que impulsa a las cargas. La intensidad se mide en amperios, unidad que indica cuántos columbios de carga eléctrica pasan por un punto del circuito en un segundo. La fórmula básica para calcular la intensidad es I Q sobre T. ¿Qué significa? La I significa corriente, o sea, lo ampere, la Q carga y la T tiempo. Donde es la intensidad, la Q, que es la cantidad de carga en columpios, y la T es el tiempo, en segundos. Un aspecto fundamental de la corriente es que depende de la resistencia del conductor y del voltaje aplicado. A continuación le presento ejercicios sobre la intensidad de corriente eléctrica. Como le explicaba, que la fórmula es I, Q, T, que significa la I la intensidad que mide, la Q la carga y la T el tiempo. Y los ejercicios son los siguientes que se encuentran aquí. El primero, ¿qué intensidad tiene una corriente eléctrica si por una sección transversal del conductor pasa una carga de 2 de temperatura en 6 segundos? De 2 de corriente en 6 segundos. Aquí tenemos el procedimiento, cómo podemos transformar en ampere a la corriente. El segundo, de igual manera que carga eléctrica pasa por una sección transversal de un alambre en un minuto si la intensidad es de 4 amperes. Igual, aquí tenemos el resultado, el ejercicio, como lo hemos hecho. La siguiente es vamos a hablar sobre la temperatura. Dice, la temperatura es una magnitud física que mide el nivel de calor o energía térmica de un objeto o sistema. Refleja cuando calienta o frío. Esta, es algo y se relaciona con la energía cinética, promedio de las partículas que componen una sustancia. Cuando más rápido se mueven las partículas, mayor es la temperatura. Se puede medir en varias escalas, siendo las más comunes la de Celsius, el Fahrenheit y el Kelvin. En la escala de Kelvin, el cero absoluto es el punto en el que las partículas tienen la mínima energía posible, es decir, están completamente inmóviles. En términos prácticos, la temperatura es fundamental para una gran variedad de fenómenos, desde el clima hasta las reacciones químicas y el estado de la materia, sólido, líquido y gaseoso. A nivel cotidiano, la temperatura regula aspectos como el confort humano, la acción a alimentos y el funcionamiento de muchos aparatos tecnológicos. A continuación, voy a presentar los ejercicios de temperatura a Kelvin. Aquí están las escalas de Kelvin. Entonces, el primer ejercicio, si tienes una temperatura de 25 grados para convertirla a Kelvin, la fórmula tenemos que es Kelvin igual a Celsius más 273.15. Esa es la fórmula para trabajar sobre temperatura a Kelvin. Entonces tenemos Kelvin igual a 25 Celsius más, hay que sumarlo, más 273.15 y nos dé el igual de 298.15 Kelvin. El otro problema es convertir en 100 Celsius a Kelvin. Igual, de la misma manera, aplicamos la misma fórmula para poder seguir realizando el ejercicio. Ejercicios de aplicación de la cantidad de sustancia, o más bien conocida como mol. Un mol está relacionado como cuando decimos una docena, pero tenemos que especificar una docena de qué. Una docena de frutas, una docena de huevos, y rápidamente nos imaginamos que una docena equivale a 12. Y ese es un número real. Una docena equivale a 12. Es decir, ese número nunca cambiará. Lo mismo pasa cuando hablamos de mol. Un mol equivale al número de Avogadro, que es 6.023 por 10 a la 23. Por ejemplo, un mol de libros se refiere a toda esa cantidad. Es por ello que los moles se utilizan para medir átomos, moléculas, porque son tan chiquitas que sí se pueden medir. Vamos al desarrollo de esta pregunta. Para entenderlo mejor, nos dice cuántos átomos de nitrógeno hay en una muestra de 2 moles de nitrógeno. El valor a cambiar es 2 moles de nitrógeno.
queremos es saber cuántos átomos hay en 2 moles de nitrógeno. Multiplicamos por el número de Avogadro, que es el número de átomos de nitrógeno, sobre mol. Ponemos moles arriba y mol abajo para poderlo simplificar y que al momento de la respuesta me dé átomos. Con la ayuda de nuestra calculadora, hacemos la operación de 2 moles de nitrógeno por nuestro número de Avogadro, es igual a 1.2046. Si no queremos escribir tantos números, podemos simplificarlos y solo 1.2 por 10 a la 24 átomos de nitrógeno. Ahora nos vamos de moles a moléculas. En el siguiente ejercicio nos pide encontrar cuántas moléculas de agua hay en 2 moles de dicho compuesto. Se representa por H2O. Realizamos la operación al igual que la anterior, con la única diferencia que en vez de átomos colocamos moléculas, que es lo que deseamos encontrar. Ahora calculamos 2 moles de agua por 6.023 por 10 a la 23 moléculas de agua. Nuestro resultado va a ser 1.2046 por 10 a la 24. Pero moléculas de agua. En esta ocasión es el mismo resultado, pero también podemos transformar con otras conversiones, como puede ser de gramos a moles, utilizando la tabla periódica y el valor de los gramos de cada sustancia. Ahora nos vamos al siguiente ejercicio. Intensidad luminosa. Candela CD. Primero vamos a conocer esto. Candela es igual al lumen sobre S o radián, que viene a ser de esta manera. Así, esta es la medida de candela en el Sistema Internacional de las Medidas. Ahora vamos a la práctica. ¿Cuál es la iluminación que produce una lámpara de 310 de candela colocada a 4 metros de distancia? Sacamos nuestros datos. El ejercicio nos pide encontrar la iluminación. La iluminación está representada por la letra E. Tenemos intensidad luminosa, que es 310 de candela, y tenemos la distancia. La fórmula para encontrar la iluminación es iluminación igual a intensidad luminosa sobre distancia al cuadrado. Es así como podemos ver que candela está sobre luminosidad, es stereo radián, y la luminosidad sobre metros al segundo al cuadrado es así como está luxes. Ahora reemplazamos con nuestros valores. Iluminación es igual a 310 de candela, que es la intensidad luminosa, sobre los 4 metros de distancia elevados al cuadrado. Porque recordemos que candelas es igual a luminosidad sobre stereo radián. Ahora vamos al siguiente ejercicio. Una lámpara colocada a 5 metros de una superficie produce una iluminación de 256 luxos. ¿Cuál es la intensidad de la fuente? Tenemos distancia de 5 metros, tenemos iluminación de 256 luxos, y lo que nos hace falta es la intensidad. Muy bien, partimos de esta fórmula anterior de la iluminación para poder encontrar la intensidad. Para no confundirnos, vamos a poner iluminación, intensidad con la letra I. Bueno, ahora hacemos este truquito. Copiamos la fórmula de la iluminación igual a intensidad sobre distancia al cuadrado. Hacemos el truquito de pasar lo que está a la derecha a la izquierda y lo de la izquierda a la derecha. Copiamos igualito, intensidad sobre distancia al cuadrado igual a iluminación. Ahora dejamos solita a intensidad y lo único que cambia es distancia al cuadrado. Distancia al cuadrado está dividiendo, pero al pasar al lado derecho pasa a multiplicar. Así que multiplicamos iluminación por distancia al cuadrado. De iluminación tenemos 256 luxos por distancia, que tenemos 5 metros. 5 metros elevados al cuadrado. Pasito a pasito, 256 luxos por 25 metros al cuadrado. Equivale a 6.400. 6.400.
La intensidad, ¿en qué se mide? La intensidad se mide en lúmenes. Esta ha sido nuestra exposición del grupo número 3. Muchas gracias por su atención.